Buen día a todos los estudiantes que están compartiendo la pantalla conmigo. Tengo un pequeño tema en cuanto a no pude subir la presentación actual por mi computadora, así que lo voy a realizar a través de mi celular. Bueno, el tema que nos compete hablar el día de hoy, que es de mucha importancia, más aún que nos encontramos en tiempos de coronavirus, es la sepsis. La sepsis es, ¿me escuchan? Perdón. ¿Alguien? Sí, doctor, le escuchamos. Doctor. Ya, perfecto. Deshabiliten, por favor, sus micrófonos. Se lo voy a deshabilitar, yo no hay ningún problema, pero ayúdenme con eso. Bueno, la sepsis en pediatría es sin duda un problema serio en el mundo, ¿no? Cada año mueren más personas por esto y cada vez el diagnóstico va incrementando en el número de pacientes. Pero, ¿y qué es lo importante? ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Que podamos reconocer un cuadro séptico en pediatría fundamentalmente, ya que abarca en todas las edades, desde el recién nacido, obviamente, hasta los ancianos, ¿no? Pero nos vamos a ocupar en esos primeros 15 años de vida o 16 años de vida fundamentalmente, ¿sí? Hagamos de cuenta, este es un niño de la vida real, ya que lo hemos visto en terapia, pero que inicialmente viene la emergencia. ¿Y con qué cuadro viene? Viene con fiebre, alzas térmicas no cuantificadas, decaimiento, falta de apetito, uh, un, poco de diarrea, y hay un cierto grado de alteración del estado de conciencia. Entonces, es un cuadro típico que parecería una gastroenteritis común y corriente, ¿no? Y hoy en día que hablamos de fiebre, incluso caso sospechoso de coronavirus, hoy en día se ha modificado. Ahora ya es más, es cualquier paciente que venga con fiebre y síntomas respiratorios. O sea, en términos generales es muy difícil por eso darnos cuenta de qué paciente podría estar con sepsis si es que nosotros no realizamos una sospecha clínica. Eso es lo más importante. Entonces, vemos que las causas más importantes de muerte en Estados Unidos y en todo el mundo, en Estados Unidos se calculan 2.000 nuevos casos, ahora me imagino que debe ser mucho más. El futuro va a ir aumentando porque cada vez se hace un mejor diagnóstico inmunológico fundamentalmente, y también existe ya mayor número de pacientes inmunosuprimidos. La mortalidad es alta, cuando está acompañada de shock puede ser del 30 al 50%, y cuando ya comienzan a fallar varios órganos puede ser arriba del 90%. También se hizo un consenso ya hace unos 10 años más o menos, y se tomó una definición, ¿no? El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y se trató de abarcar algunos síntomas ya para ver si era una forma adecuada de hacer un diagnóstico de sepsis. Se vio y se llegó a un consenso y se dijo, bueno, todo niño que tenga más de 2 de estos síntomas debería ser sospechoso de sepsis, ¿no? Que tenga fiebres mayores a 38 o menores de 36 grados, que tenga frecuencias cardíacas, unas 2 desviaciones estándar por arriba de la edad. No hablamos de una frecuencia cardíaca exacta. ¿Por qué? Porque no hay que olvidarnos de que existe un gran número de pacientes de diferentes edades y las frecuencias cardíacas varían. Una frecuencia respiratoria igual 2 desviaciones estándar para la edad, la presencia de leucocitosis o leucopenia y la presencia de más de un 10% de neutrófilos. Entonces, la definición dice que 2 de estas situaciones ya debería categorizarse el paciente con una sospecha de sepsis. Entonces, eso sería el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? O sea, el inicio vendría a ser de un proceso séptico. Entonces, ya sepsis, hablamos de que existe este síndrome de respuesta
pero podemos identificar además a un microorganismo, ¿no? En este caso, a través de un cultivo, ya hemos realizado la confirmación de que este microorganismo se encuentra en la sangre. Se habla de sospecha de sepsis cuando no se puede todavía identificar al germen, y se habla de sepsis confirmada cuando ya el germen ha sido identificado en la sangre. Ya después va escalando el proceso, se habla de una sepsis grave cuando ya existe disfunción de órganos, respiratorio, hepático, renal, neurológico, etcétera. Hay síntomas de hipoperfusión y la presión arterial comienza a variar y puede tener igual unas 2 desviaciones estándares para abajo para la edad. Shock, ya hablamos de que hay una disfunción mucho más profunda y ya puede manifestarse con hipotensión o no, pero lo más importante, ya existe una hipoperfusión a nivel cerebral y estos pacientes comienzan a tener alteraciones en el sistema nervioso central, y generalmente a estos pacientes se les da reanimación con volumen y no responden tan bien. Y por último, esto escalará a lo que llamamos un síndrome de falla orgánica múltiple, ¿no? Donde ya los diferentes órganos comienzan a decaer y a pesar de muchas intervenciones, la mortalidad es mucho mayor. Entonces, un resumen de lo que acabamos de decir es este cuadro, ¿no? La bacteria que ingresa a la sangre, puede ser a través de una infección local incluso, y va comenzando a presentar los síntomas, y en un caso de sepsis evidenciamos esa respuesta de sistémica inflamatoria, más todos esos otros síntomas más iniciales con hipotermia, taquicardia, etcétera, y alteraciones en los leucocitos. El síndrome séptico, que ya comienza a mostrar otros síntomas como alteraciones de conciencia, hipoxia, oliguria, la acidosis láctica porque fracasa el mecanismo de oxidación a nivel celular y entonces hay un déficit de oxígeno a nivel de las células. Como consecuencia de ello, ya incrementa la producción de ácido láctico. Y luego va aumentando el shock séptico y esta respuesta que no es efectiva a través del líquido, y entramos en una fase de shock séptico refractario y fundamentalmente una falla multiorgánica. Entonces, esa es la secuencia de eventos que va a suceder. Algunas bacterias pueden ocasionar esto en cuestión de 24 horas, otras pueden ocasionar un poco más lentamente. ¿Qué factores de riesgo? Bacteremias ocultas, ahora que se utilizan catéteres, se insertan muchos instrumentos en forma externa. Inmunosuprimidos por el uso de corticoides, por desnutrición misma en nuestro medio es muy importante. El SIDA, que cada vez aumenta, es una epidemia que va aumentando y nadie le menciona. En nuestro medio tenemos cada vez más pacientes con SIDA, especialmente en el área tropical. Pacientes hospitalizados en la terapia intensiva son pacientes muy, muy importantes, y ya que cada vez hay más terapias, tratamos de ayudar a estos niños a que sobrevivan otros procesos, pero se sobreinfectan. Genopatías, inmunodeficiencia, habíamos mencionado, el uso de la nutrición parenteral, y aquí viene algún paréntesis, el uso prolongado de antibióticos, realmente es de mucho que pensar y hay que tener mucho cuidado. Cada vez estamos abusando en exageración de los antibióticos. El famoso mi gargantita me duele, o el médico que dice su gargantita está mal, le daremos antibióticos. No hay que olvidarnos que 9 de cada 10 procesos son de origen viral y que no lo deberían requerir. Quemados, politraumatizados, etc. Entonces, hablemos un poquito de la fisiopatología, ¿no? ¿A qué se debe esta sepsis? No es una enfermedad específica, sino es un síndrome, ¿no? La acumulación de signos y síntomas causados por procesos inflamatorios. Procesos inflamatorios que se inician con el famoso factor de necrosis tumoral, alfa, que es uno de los primeros que aparecen tempranamente, producto de los LPS que tienen la membrana de algunas bacterias, especialmente gram negativas, no necesariamente es la única forma. Y a partir de ahí, este factor de necrosis tumoral estimula la presencia de mayor número de polimorfonucleares, aumenta la permeabilidad, o sea, hay una salida de líquido de los vasos sanguíneos, estimula la producción de interleuquinas, la 1, que produce fiebre,
produce también mayor activación de otras interleuquinas como 6, 8, 9. Estimula la producción de la ciclohexogenasa y por tanto las prostaglandinas también se producen en mayor cantidad. El segundo factor que es muy importante que se activa en esta fisiopatología es el factor de activador plaquetario. Esa degranulación de las plaquetas que se produce por efecto de esta inflamación atrae mayor número de eosinófilos especialmente y estimula más también la actividad de los neutrófilos. La interleuquina 1 que les había mencionado, que estimula la fagocitosis, una mayor presencia de interleuquina 2 y una proliferación de endotelios. Si se ubican la interleuquina 6 y la 2, son dos que están mencionando muchísimo también en el síndrome del COVID. O sea que estamos viendo que hay una similitud bastante grande entre los dos cuadros. Bueno, no existiría respuesta inflamatoria si no existen receptores de membrana. Cada vez se identifican más, pero hay dos importantes. Se han identificado los CD14, que se encuentran los macrófagos, por ejemplo, y que tienen receptores para estos LPS, ¿no? Lipopolisacáridos de membrana de las bacterias. Y este es probablemente a partir de esta unión de estos dos compuestos, de este compuesto con este receptor, ya que se va produciendo la liberación de interleuquina 1B fundamentalmente y el factor de necrosis tumoral. Se identifica otros receptores, el receptor A, ya que todos ellos van desencadenando la respuesta. Entonces, estamos viendo que todo este proceso inflamatorio desencadena en dos elementos o tres elementos fisiopatológicos muy importantes. El primero es la lesión endotelial. Todos estos producen lesión endotelial. Ese endotelio que es muy importante para mantener esas membranas capilares fundamentalmente ni tan permeables, y que nos ayuden a hacer ese intercambio normal a nivel de los tejidos, tanto en oxígeno como en nutrientes, comienza a funcionar mal. Y lo segundo es el síndrome séptico o el shock, que lo hemos visto y que es más fácil identificable por la clínica. El primero es mucho más difícil y es más que todo un problema patológico. Entonces, en este cuadro quiero mostrarles más o menos cómo se produce esa lesión endotelial. Igual el ingreso de los microorganismos produce la activación de macrófagos monocitos, hemos dicho, a través de los receptores, y produce la liberación de factor de necrosis tumoral en la interleuquina 1, 6 y 10. Estas, a su vez, desencadenan tres cascadas. Por un lado, activan el sistema de complemento y de la coagulación, como ya habíamos visto a través del factor de activación plaquetaria. Por otro lado, favorece la liberación de óxido nítrico, o también que se llamaba factor de relajación vascular, si se acuerdan. O sea, es un vasodilatador poderoso. Y por último, también activan metabolitos del ácido araquidónico, las prostaglandinas, los leucotrienos y los tromboxanos, que también actúan a nivel vascular. El efecto de los tres produce una lesión endotelial que va a producir un aumento de la permeabilidad, quiere decir que el líquido va a salir hacia afuera. Por eso es que muchos de los pacientes sépticos se hinchan. Ya va a haber agregación plaquetaria, con lo que va a producir un consumo mayor de plaquetas y pueden tener trombocitopenia y va a producir una vasodilatación marcada, lo cual va a hacer que haya un fenómeno de robo y todo ese líquido va a irse a la periferia y va a disminuir la precarga y por tanto el gasto cardíaco, y el paciente va a tener los síntomas del shock clásicos por una disminución, en este caso, del gasto. ¿Sí? Entonces, ¿será que todas las respuestas inflamatorias son iguales? Pues no. Se ha visto que, como vemos en esta figura, aunque un poco el contraste no es muy bueno, al centro arriba nos habla del estímulo inicial, que es la bacteria, virus o traumático, y que puede provocar dos tipos de respuesta. Una respuesta local proinflamatoria, ¿ya? O una respuesta local antiinflamatoria. Entonces nos está hablando de dos tipos de respuesta, una que va en escalada y una que va en depresión. En aquella respuesta local ya
proinflamatoria, se ven linfocitos ya y citoquinas, ya de las que ya hemos mencionado, y van a producir esa respuesta que habíamos visto antes. En cambio, en la otra va a haber la presencia de otro tipo de linfocitos, especialmente el CD4, y la presencia también de algunas otras interleuquinas que van a producir una inhibición. Como consecuencia de estos dos procesos, ya sea en ascenso o en descenso, se producen los síndromes inflamatorios que se han reconocido, ¿sí? Puede haber reacción sistémica, puede haber un SIRS o proinflamatorio, puede haber un SRAC o antiinflamatorio y puede haber un SRAM o mixto. Entonces se ha determinado un memotécnico que si leen tiene CHAOS, o sea que sería el caos, donde cada una de esas letras interpreta ya una variante. La C quiere decir que hay un mayor compromiso cardiovascular fundamentalmente y predomina el SIRS. O sea, el paciente se va a choquear fundamentalmente, va a tener hipotensión y todos esos síntomas. El AH se refiere a la homeostasis. Es un síndrome en el que va a aparecer ambos, tanto el SIRS como el SRAC, donde el problema probablemente vaya a ser más en la homeostasis, ¿no? Van a haber alteraciones electrolíticas, va a haber síndrome de coagulación intravascular probablemente, etcétera. El A, que se refiere a apoptosis o una muerte con mínima inflamación. Esos pacientes que no tienen una respuesta tan grande, pero sin embargo el proceso avanza tan rápido y que produce destrucción celular en órganos vitales, el paciente puede fallecer. Y también la O sería disfunción de órganos, otro tipo de presentación donde rápidamente van produciendo fallas orgánicas, hígado, riñones, etcétera. Y por último, una supresión de respuesta inmune donde el SRAC predomina fundamentalmente, ya, y es aquella que algunos niños que los vemos con fiebre baja, pero los vemos con leucopenia, con trombocitopenia, y que pueden tener síntomas bastante severos, ya que no se ven muy claramente. Entonces, si hablamos de fisiopatología, resumiremos con esta imagen, esa imagen de amplificación. Si va a caer una piedrita en una fuente, vemos de que progresivamente se van formando olas mucho más significativas. Comienza con una disrupción a nivel de la homeostasis fisiológica y va creciendo a un proceso inflamatorio local, luego sistémico y termina con una disfunción de órganos. Esa es la fisiopatología y creo que el entendimiento de esta fisiopatología es muy importante. Bueno, ya etiológicamente hablando, lo que vemos más clínicamente, debemos distribuirlos de acuerdo a las edades. Entonces se ha visto claramente que en el periodo neonatal, los gram negativos como la Escherichia coli y el Streptococo agalacti, el grupo B, y la listeria, que cada vez se ve menos, y también algunos gram positivos como el estáfilo y el enterococo son causas frecuentes de sepsis. En niños menores de 3 meses, que están en ese periodo de transición, se sigue manteniendo todos esos gérmenes del recién nacido. Además, ya se adicionan aquellos que vienen de la comunidad, el Streptococo neumonía, la Neisseria, el Haemophilus y la Salmonella. Y en niños mayores de 3 años, y especialmente ya aquellos escolares que están en contacto con con mayor cantidad de niños, el Streptococo neumonía, la Neisseria, el Staphylococcus, la Salmonella y la influenza, de lejos, pero el Streptococo neumonía es. Entonces me dirán, por eso es que se pone la vacuna Prevenar 13, que es una vacuna excelente, es la última en nuestro medio, que se utiliza en todas partes del mundo. Pero sin embargo existen muchas otras cepas de neumococo que no están en la vacuna. Entonces sigue siendo un factor importante cuando aparecen estacionalmente algunas de estas cepas que normalmente no hay en el medio. Bueno, si hablamos un poco ya del shock séptico y la clínica misma y los cambios hemodinámicos, entonces vamos a definir 3 cosas importantes. Shock es igual a hipoperfusión tisular, o sea, no es igual a hipotensión arterial. Es hipoperfusión tisular la definición misma de shock, no importa del tipo de shock. Como consecuencia de ello, la hipoxemia produce acidosis láctica, o sea que deberíamos medir lactato en estos pacientes. Y produce
signos de isquemia en algunos órganos. Entonces, el más fácil de identificable de entrada es el riñón. El paciente ya tiene oliguria o disminución de la fluorescencia de orina y comienza a tener alteraciones del estado mental por un hipoflujo cerebral. Entonces, ahí estamos hablando ya de un shock que se va estableciendo progresivamente. La hipotensión arterial, como les decía, es más tardía. Es cuando ya está muy descompensado y el paciente no logra ni siquiera ya tener esos mecanismos compensatorios. Se habla de una presión sistólica menor a 90 milímetros de mercurio, pero también depende mucho de la edad de un neonato. La presión sistólica está alrededor de 60 a 70, entonces no es lo mismo. Entonces también se puede hablar ya una disminución de la presión arterial sistólica mayor a 40 milímetros de mercurio, ya en algunos casos cuando son muy pequeñitos. ¿Qué características clínicas tienen los diferentes tipos de shock? ¿Sí? Aquí vemos un cuadrito que nos muestra los diferentes tipos de shock, fundamentalmente comparando el séptico, el hipovolémico y el cardiogénico. Nos damos cuenta que el séptico puede imitar cualquier tipo de shock. Puede ser muy parecido, de inicio el shock séptico, el gasto cardíaco está aumentado, un llenado capilar rápido, caliente, esto parece más un shock distributivo, ¿verdad? Como si fuera una anafilaxia, incluso puede estar rubicundo y puede tener exantemas en la piel que pueden acompañar en muchos casos, y una temperatura que puede estar alta o baja. Al pasar los días, este shock que es caliente, que le llamamos, que está muy vasodilatado, va cambiando y ya cada vez se parece más a un shock hipovolémico y cardiogénico, en el cual ya el gasto disminuye, los pulsos comienzan a ser más débiles, la piel se pone fría, el llenado capilar ya se prolonga 3, 5 segundos, hay ingurgitación en algunos casos cuando es cardiogénico y no cuando es hipovolémico, y la temperatura es baja, ya está hipotérmico en muchas ocasiones este lactante si es un lactante menor. Entonces es importante ver que el shock puede presentarse de cualquier manera, por eso que es difícil identificarlo y por eso que la sepsis debe identificarse temprano cuando está como un shock caliente, no sospecharlo cuando ya es un shock avanzado. Entonces, el cuadro clínico inicial puede comenzar en la piel con palidez, puede haber extremidades frías o calientes, como les dije, la temperatura que puede ser variable, el paciente puede estar con sudoración fría tratando de compensar por la vasoconstricción, un llenado capilar que puede ir desde muy rápido hasta muy lento, y a un colapso venoso, la presencia de oliguria, la presencia de taquicardia fundamentalmente, taquipnea y una presión arterial que es normal. Les voy a pedir, si se corta por si acaso, les voy a pasar inmediatamente un link que tengo para prolongar la presentación ya unos minutos más. No quiero correr tampoco, sino tratemos de ir a un mismo ritmo y lamentablemente solo me dieron 45 minutos. Bueno, el cuadro clínico de shock ya establecido, o sea, aquel que ya es visible, ya muestra muchos signos de hipoperfusión. Ya esa fase de shock es clásica, el paciente o está rubicundo y con una sensación de que no está cansado, puede estar hinchado en muchos casos o abotagado, que también lo describen en la literatura. Les había mencionado los signos vitales, que la presión puede estar o no aumentada o disminuida o normal, pero ya lo más importante son aquellos síntomas neurológicos. O sea, todos los mecanismos compensatorios cardiovasculares y nerviosos van fundamentalmente para preservar el estado mental. O sea, cuando un paciente ya tiene alteraciones del estado mental, quiere decir que está descompensado. Quiere decir que esos mecanismos están siendo sobrepasados, ¿sí? Entonces, la presencia de obnubilación, estupor, coma, etcétera, ya son síntomas que deberíamos, o signos que deberíamos estar muy preocupados porque ese paciente está yendo muy mal. Después, otros síntomas, otros signos o alteraciones metabólicas. La acidosis láctica es fundamental, en la cual deberíamos realizar nosotros una gasometría urgentemente y la medición del ácido láctico. Deberíamos medir su oxigenación de este paciente porque va a haber hipoxemia y alteraciones también de electrolitos, hiponatremia, etcétera, trastornos de coagulación y otro tipo de alteraciones importantes. Alteraciones como hematológicas,
Por ejemplo, hay bacterias como la Neisseria, es una bacteria muy agresiva, muy hostil. Esta bacteria produce un síndrome que le llamamos púrpura fulminante, en el cual se produce un síndrome de coagulación intravascular protrombótico inicialmente masivo y que produce isquemia de extremidades de dedos, orejas, nariz, etcétera, y puede causar una muerte muy rápida del paciente, ¿sí? Entonces, ¿qué diagnóstico diferencial se va a ver? Por un lado, deberíamos diferenciar con otro tipo de infecciones, enfermedades virales, como les decía ahora el COVID o otras enfermedades como la influenza muchas veces, a enfermedades a nivel del sistema nervioso central como encefalitis, por ejemplo, una encefalitis viral, antes que había mucho más la sífilis, reacciones vacunales en algunos casos, reacciones mediadas por toxinas, cuando hay intoxicaciones. En el aspecto cardiovascular, por ejemplo, cardiopulmonar, puede ser parte de una complicación de una neumonía, como se puede confundir simplemente con ella. Embolia, arritmias, la pericarditis, miocarditis, que todos ellos te causan shock. Cualquier causa de shock puede ser también una sospecha. Después, dentro del diferencial está con problemas endocrinológicos como insuficiencias suprarrenales, alteraciones electrolíticas, diabetes insípida, mellitus, hipoglicemias, el síndrome de Reye, que es por la mala utilización de fundamentalmente aspirina, ¿no? Ahora en el Beni están recomendando un cóctel lítico, le llamo, porque mata, creo, todo y al paciente más, y entre ellos incluye la aspirina como parte de este cóctel. Sí, después también gastrointestinales, a veces se puede confundir con vólvulos, apendicitis, peritonitis, etcétera. Entonces, por el diagnóstico diferencial nos vamos dando cuenta que puede ser cualquier cosa. Hematológicamente puede ser anemias, puede confundirse con las leucemias, tumores como los linfomas, y neurológicamente con problemas como intoxicaciones, hemorragias intracraneales, botulismo, etcétera, ¿no? Entonces, vemos de que el diagnóstico diferencial es amplio, por eso es que es tan difícil el diagnóstico si no lo sospechamos. Laboratorialmente, ¿qué es lo que deberíamos hacer en todo paciente con sospecha de sepsis o sepsis probable? Cultivo. Ese es el gold standard del diagnóstico, que es realizar por lo menos 2 hemocultivos, si se puede 3, 5, no importa, uno de inicio o 2 de inicio y después 24 horas repetir otro hemocultivo. Algunos dicen en pico febril, no hay mucha evidencia al respecto. Se debería cultivar al paciente, no solo la sangre. Si tiene catéteres, se debería cultivar a través de esos catéteres o sacar esos catéteres en algunos casos. Cultivo heces, si hay secreción en algún otro tipo de heridas, y en algunos casos, especialmente cuando son muy pequeños o existe algún tipo de alteración mental, deberíamos hacer una punción lumbar siempre y cuando no tenga hipertensión endocraniana, ya para detectar si el paciente tiene una meningitis que está acompañando al padre. Además de eso, serán todos los otros laboratorios de rutina, ¿no? Hemograma, factores de reacción, por ejemplo, como el PCR, se tendrá que hacer pruebas de función renal, pruebas de función hepática, pruebas hematológicas para ver la coagulación, TP, TBTA, INR, los D-dímeros, ¿sí? La plasmina, que tanto se está hablando ahora y han estado leyendo ustedes. Entonces se tendrá que hacer toda la batería de tests necesarias para detectar si hay disfunción orgánica. La única manera de saber si hay disfunción es haciendo examen en cada uno de los sistemas ya independientemente. ¿Qué es lo que haríamos nosotros en emergencia y posteriormente cuando sea trasladado? Hay que monitorizar al paciente. ¿Y qué debemos monitorizar? Fundamentalmente la presión arterial, porque esta es lo que nos va a decir si el paciente está compensando o descompensando. Y la frecuencia cardíaca, si viene taquicárdico y se va poniendo bradicárdico, por ahí no significa que está mejorando, por ahí significa que está empeorando el cuadro. Debería colocar un catéter vesical porque es muy difícil saber, o por lo menos una bolsa colectora, y tratar de detectar si hay una oliguria.
Entonces es muy difícil medir esa diuresis horaria que necesitamos sin estos catéteres. Tendrá que tener una monitorización electrocardiográfica, porque hemos dicho que hay alteraciones metabólicas y dentro de ellas puede haber alteraciones de potasio, por ejemplo, y que nos puede provocar trastornos electrocardiográficos importantes. Se debería intentar colocar un catéter de presión para medir la presión venosa central para calcular la precarga. Si el paciente tiene una precarga aumentada o disminuida y para ver cuánto volumen necesita. Y bueno, si ya se dan las condiciones en terapia intensiva, a veces se coloca un catéter de Schwann-Ganz, ¿no? O que sirve para medir la presión capilar pulmonar. Y a través de ello poder medir también el gasto cardíaco. Hoy en día, si no se quiere ser tan simple como un instrumento válido para poder medir este gasto cardíaco y el volumen minuto y saber ya si necesitamos más vasoactivos, etc. ¿Qué otros parámetros deberíamos monitorizar? La temperatura, como les dije, que puede ir de arriba o hacia abajo. La frecuencia respiratoria, porque nos puede estar alertando si ya hay compromiso respiratorio o afección de los pulmones, podríamos desencadenar un distrés respiratorio. Los niveles de conciencia que pueden estar alterados, ya monitorización analítica, o sea, quiere decir gasometría, si hay una gasometría y otros electrolitos, tendré que hacerlo varias veces, no una sola vez y quedarme ahí. Y obviamente tengo que cruzar sangre y asegurarme de que tenga productos ya listos, porque este paciente tal vez requiera transfusiones de sangre o de plasma fresco o de plaquetas, dependiendo cómo se encuentre. Bueno, si hablamos de tratamiento, esta es la parte más compleja. Yo les pediré un favor, antes de que ingrese a tratamiento, les pasaré rápidamente el link, ya porque es lo más probable que en un par de minutos se vaya a cortar esta situación y nos vemos en 3 minutos y acabamos ya esto en unos 15 minutos. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien? Sí, estamos. Ingresaremos al tratamiento. No existe una terapia específica para el manejo de la sepsis. Por tanto, o sea, no existe una fórmula secreta. Eso es lo grave que está pasando ahorita en el Beni, si se dan cuenta, ¿no? Este odontólogo que ha agarrado y ha hecho su fórmula secreta para el tratamiento de COVID y ha utilizado 5, 6, hasta 8 medicamentos y ha dicho su coctelito, tomen esto 1, 2, 3 veces, esto, una polifarmacopea que es altamente peligrosa. Entonces, si no existe una terapéutica específica, entonces es importante ubicar el problema y tratar de ayudarlo sintomáticamente. O sea que lo que queremos, el objetivo básico del tratamiento de la sepsis y del shock séptico es mantener ese estado hemodinámico y metabólico lo mejor posible. El objetivo es optimizar la perfusión, porque sabemos que el shock, ya hemos dicho, es disminución de perfusión, corregir sus alteraciones, corregir la hipoxemia. Hay que tratar de erradicar la fuente de infección, si esto es bacteriano con antibacterianos, si es viral tal vez con antivirales. Deberíamos utilizar preferentemente antibióticos bactericidas. Las cefalosporinas generalmente son uno de los elementos de los antibióticos que más utilizamos, que tienen una cobertura gram positiva y gram negativa bastante amplia. Mejor si son las de tercera generación. Y a veces los acompañamos en sinergismo con bacteriostáticos como los macrólidos, o mejor dicho, los aminoglucósidos, como la gentamicina, la micacina. Y cuando existe sospecha de que el problema séptico o la translocación bacteriana se ha dado a nivel intestinal, entonces deberíamos pensar que algunas de las bacterias que nos pueden producir este cuadro pueden ser anaeróbicas. Y los anaeróbicos, por tanto, se deberían tratar con clindamicina o metronidazol, dependiendo si son más anaeróbicos gram positivos o anaeróbicos gram negativos. Entonces, ¿qué es lo que se hace en terapia o qué es lo que se haría en una emergencia, digamos, de inicio? Lo primero, entonces, debemos mejorar la oxigenación. Deberíamos poner una máscara de oxígeno. No una canulita, una cánula es muy poco. La cánula te da hasta 2, 3 litros y eso te oferta un 30, 35 de FiO2. A veces necesitamos darle un poco más, especialmente a hipoxemia. El ABC famoso, ¿no? Que hablamos de la reanimación, se colocará un acceso
vascular, si el paciente se lo ve muy deshidratado, se le pondrán cargas de volumen, ¿no? Esas cargas de volumen que puede ser 2, 3, dependiendo la necesidad y haciendo una revaloración del paciente después de cada carga de volumen. Estas cargas deberían incluir más o menos 20 ml en todas las edades y en neonatos solamente 10 ml por kilo. ¿Qué tipo de sustancias deberíamos utilizar para carga? Solamente cristaloides. Extraordinariamente utilizamos coloides por 3 motivos. Uno, que el costo es mayor. 2, que estamos hablando que en la sepsis existe endotelitis, o sea que ese endotelio al estar mal y le damos moléculas grandes como son los coloides, estos coloides pueden atravesar esta membrana que se encuentra lesionada y después producir en el espacio intersticial un efecto osmótico de jalar agua y en vez de ayudarnos nos puede hacer un tercer espacio y nos puede producir mayor hipovolemia en vez de ayudarnos. Entonces es importante mejor utilizar cristaloides, que el organismo maneja mejor los cristaloides como son la solución fisiológica o el Riger. En algunos casos deberías tratar de colocar un catéter venoso central y una línea arterial, lo hacemos en terapia, para monitorizar la presión arterial y para monitorizar la presión venosa central. Si el paciente, por ejemplo, es un paciente séptico, pero es de causa por quemaduras, digamos, por quemaduras extensas, entonces sabemos que está perdiendo mucha proteína. En ese paciente nos sirve muchísimo la utilización de coloides, ¿sí? Y en algunos casos, productos sanguíneos, incluso sangre entera, si ha habido pérdida de sangre o hay hemorragias. Entonces, ese es parte del proceso, obviamente, de que deberíamos hacerlo, como en cualquier otro paciente en condiciones críticas. La intubación, la ventilación asistida precoz en muchos casos es recomendada para disminuir el trabajo respiratorio del paciente y de esta manera disminuir el consumo energético y ayudar un poco a que su organismo ocupe esa energía para tratar de vencer la infección y disminuir el proceso inflamatorio y no esté preocupando en tratar de mantener esos signos vitales importantes. Aparte de la albúmina, existen otros coloides como el hidroxietilalmidón que se puede utilizar. La idea es de tratar de mantener una presión venosa central menor a 10, ya, pero mayor obviamente a 5. Esta presión central, si ya está por encima de 15, nos está diciendo que hay un exceso de volumen y esto va a sobrecargar el corazón. Y este corazón, si está afectado por la misma bacteria, por el mismo proceso inflamatorio, en algún momento puede desencadenar una insuficiencia cardíaca y podemos tener una disfunción miocárdica muy significativa. En estos pacientes no utilizamos mucho la digoxina porque sabemos que hay alteraciones, hemos dicho, de electrolitos como el potasio, ¿verdad? Entonces, tenemos que utilizar vasoactivos. O sea, la primera línea fue utilizar líquidos. Si el paciente no responde a los líquidos, se dice que ya está en un shock séptico descompensado refractario a líquidos. Entonces tenemos que utilizar medicamentos. Generalmente se utilizan medicamentos vasopresores. Entre los más importantes están la noradrenalina y la adrenalina, la dopamina y la dobutamina, ¿sí? Haciendo un pequeño repaso, porque es importante diferenciarlos de estos medicamentos vasoactivos, recordaremos algunos, porque si se acuerdan, todos los medicamentos tienen un efecto alfa y un efecto beta, especialmente los derivados de las catecolaminas, ¿sí? Dependiendo a qué receptor van a actuar. Y hay alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Bueno, el isoprotenerol, que en algunos casos utilizamos, ya tiene un efecto más que todo, ya beta, ya, por tanto, tiene un efecto más de vasodilatador en algunos casos y nos puede producir un fenómeno de Rayleigh, o sea que al vasodilatar, sumado para el óxido nítrico que tenemos en la sepsis, podría ayudar más bien a hacer que la sangre vaya a la periferia y disminuya el gasto cardíaco. Por tanto, no lo utilizamos mucho el isoprotenerol en la sepsis. La dobutamina, recordándoles, tiene un efecto más que todo beta 1, beta 2. Lo mismo. Beta 1, un efecto más que todo a nivel del corazón que produce inotropismo positivo, cronotropismo positivo, o sea, nos ayuda a que contraiga mejor.
Si el paciente tiene disfunción miocárdica probada por ecografía y sepsis, en ese caso nos va a servir muchísimo. Pero si el paciente no tiene disfunción miocárdica y le doy dobutamina, lo único que voy a causar es mayor número de arritmias, taquicardia sostenida y en todo caso nos va a perjudicar en vez de ayudar. Las catecolaminas que más se usan son la dopamina. La dopamina es dosis dependiente. ¿Qué quiere decir? Dosis bajitas tiene un efecto más profundo en los receptores dopaminérgicos que existen en algunos órganos esplácnicos como el intestino o los riñones. Y en estos órganos, con esas dosis bajas, produce vasodilatación. O sea que mejora la perfusión de estos órganos. O sea que es muy bueno cuando hay un poco de insuficiencia renal, digamos prerrenal, y queremos mejorar esa perfusión para que mejore esa insuficiencia renal, nos va a servir. O si existe isquemia intestinal, lo propio. A dosis mayores, ya la dopamina, ya dosis entre 5 y 10, tiene un efecto beta, o sea que muy parecido a la dobutamina, tiene un efecto a nivel del corazón, y a dosis más altas, entre 10 y 20 gamas o microgramos por kilo por minuto, tiene un efecto alfa, y alfa 1 predominante. Por tanto, ahí recién produce ese efecto de vasoconstricción y nos va a producir un aumento de la precarga y para mejorar el gasto cardíaco. La epinefrina o adrenalina tiene igual efectos alfa y beta. A dosis bajas, alfa, o mejor dicho, a dosis baja tiene un efecto más beta, igual, inotrópico, cronotrópico positivo, pero esta ya a dosis intermedias y dos más altas, cuando hablamos de 0,2, 0,3 microgramos por kilo por minuto, este paciente ya tiene un efecto alfa 1 importante, por tanto nos ayuda a mejorar el gasto cardíaco al mejorar la precarga, mejora la presión arterial y la frecuencia cardíaca. O sea que es excelente en muchos casos o muchos tipos de shock y también es uno de los que más utilizamos también en shock séptico. Y la norepinefrina, que es muy parecida a la epinefrina, tiene un efecto alfa 1 casi específico, o sea que no tiene tanto efecto beta, por tanto es el ideal cuando existe esa fase inicial de vasodilatación, ¿no? Ese paciente que viene con shock séptico y que está vasodilatado con gran liberación de óxido nítrico, en ese paciente lo ideal sería la utilización de norepinefrina porque nos produce vasoconstricción, mejora el retorno, mejora el gasto y el paciente despierta, hay mejor irrigación de los órganos, etcétera, etcétera, y en cuestión de 24 horas el paciente, más los antibióticos, toda la terapia que vamos a hacer específica, va a dar la vuelta a ese estado de sepsis y el shock que está desencadenando y va a mejorar rápidamente. La amrinona y la mirrinona son inhibidores de la fosfodiesterasa, medicamentos que ayudan cuando existe disfunción miocárdica probada. En esos casos, igual que la dobutamina, pueden ayudarnos. La diferencia es que no actúan a través de los receptores alfa o beta, sino que inhiben a la fosfodiesterasa. Por tanto, disminuye la degradación del AMP cíclico en el miocardio y esto incrementa la contractibilidad y gasto cardíaco. Además, produce un cierto grado de vasodilatación sistémica y periférica, lo cual es muy bueno y de esta manera puede mejorar ya la poscarga y de esa manera el paciente puede perfundir mejor sus órganos. Existen otros medicamentos como el nitroprusiato, vasodilatadores que a veces necesitamos cuando el paciente ya encuentra en una fase de una vasoconstricción muy sostenida. Se habla en algunos casos de bloqueadores de los canales de calcio, especialmente cuando ya hay procesos renales y hay una insuficiencia renal establecida y el paciente por ahí ya tiene hipertensión arterial. Todo lo contrario, estábamos hipotensos y ahora podemos volvernos hipertensos secundarios a un proceso renal. En esos casos se podría utilizar con mucho cuidado. La utilización de óxido nítrico inhalado para esos pacientes que desarrollan fundamentalmente distrés respiratorio agudo, algo que está de moda, y que en algunos casos necesitamos mejorar la perfusión pulmonar, en esos casos podríamos utilizar. ¿Sí? Los esteroides, esto es muy importante. Los esteroides no deberían utilizarse a no ser que exista evidencia de que el paciente está deprimido en cuanto a la cantidad de esteroides. Pacientes, por ejemplo, con tratamientos crónicos, con corticoides, por ejemplo, como inmunosupresores en cáncer, lupus, etcétera, sabemos que va a haber supresión suprarrenal. Entonces, ese paciente
cuando se enferme no va a tener esas respuestas. Si se acuerdan, la respuesta inflamatoria hace que lance hasta 20 o 30 veces mayor cantidad de cortisol endógeno a la sangre como una respuesta ya ante el estrés físico que permita compensar al paciente. Bueno, no va a tener esa respuesta. En ese caso sí se da corticoides. Por eso sería muy importante manejar los niveles de cortisol. En esos casos la hidrocortisona es ideal. Se puede dar por vía endovenosa o la metilprednisolona, mejor dicho, también. La naloxona se está viendo en neonatos, en sepsis neonatal, porque se ha visto que algunas de las sustancias que se producen, proceso de la inflamación, producen depresión del sistema nervioso central, son sustancias muy parecidas que actúan sobre los receptores opiáceos, ¿no? Como de la morfina. Y sabes que la morfina produce depresión del sistema respiratorio, del sistema cardiovascular. En neonatos que tienen esa respuesta o ese tipo de depresión, se está viendo que si utilizamos antagonistas de esos receptores, puede producir una mejoría sustancial en algunos pacientes. La inmunoterapia es lo que más se está haciendo y cada vez se va enfocando a eso. Fíjese lo que está pasando ahorita con el COVID. Cada vez hablamos de que deberíamos darle suero de pacientes que ya han tenido la infección para que esos anticuerpos pasivamente vayan a actuar a aquel paciente que se encuentra en estado crítico. En algunos casos utilizamos procesos de plasmaféresis o de ese intercambio de plasma para tratar de limpiar algunas de esas sustancias inflamatorias. Estamos hablando de anticuerpos anti-TNF, si decimos que el factor de necrosis tumoral es el más importante, algo que vaya a deprimir la respuesta de este factor anti-TNF sería fantástico, ¿no? Entonces, existen otras terapias específicas que se están evolucionando y que se utilizan en otros países del tercer mundo, ¿no? Se utilizan en Estados Unidos, etcétera, ya factores específicos, interleuquinas específicas para tratar de buscar respuestas específicas. Y bueno, ya el tratamiento de soporte, que si hay coagulopatía tenemos que monitorizar el TP, TPTA, las plaquetas, fibrinógeno. En muchos casos tenemos que darles a veces plasma fresco, plaquetas, vitamina K, dependiendo de las necesidades, soporte gastrointestinal con bloqueadoras H2, soporte renal con volumen, diuréticos y a veces diálisis temprana, soporte nutricional y enteral y parenteral es fundamental porque ese paciente está bajo estrés y requiere calorías. Es soporte respiratorio, como les había mencionado. En los niños especialmente se fatigan rápido porque tienen mucha taquipnea, no tienen esa reserva cardiovascular que tiene el adulto, por tanto tienden a la fatiga muy rápido. Entonces, en esos casos a veces es necesario intubarlos precozmente y ayudarlos. En casos más avanzados, la circulación extracorpórea con soporte, o sea, el ECMO, nos permite ya oxigenar al paciente que está demasiado hipoxémico o que está con una respuesta de distrés respiratorio. Bueno, aún haciendo todo y con la mejor tecnología que tengamos, el pronóstico es sombrío. Aumenta la mortalidad progresivamente. Si es solo bacteremia transitoria, podemos encontrar hasta un 5% de mortalidad. Cuando ya hay respuesta inflamatoria, un 10%. Cuando ya se establece una sepsis, un 20%. Si hay sepsis grave, ya un 30%. Si hay shock séptico, ya estamos evidenciando un 50%. Y si hay falla multiorgánica, más de 2 o 3 órganos, puede representar el 95% de mortalidad. En conclusión, la mortalidad de estos pacientes con sepsis sigue siendo demasiado alta, a pesar de todos los adelantos que tengamos en la medicina. Esto nos refleja que el hecho de que no existe un tratamiento específico para la sepsis y que esté en el campo de la investigación hace de que muchos pacientes no tengan la solución y puedan fallecer. Entonces, ¿qué es lo que más nos interesa en esto? Primero, la detección temprana y la sospecha clínica. Por eso el tema se llama Sobreviviendo Sepsis y ese fue el tema del último congreso que hubo y se está manteniendo. Entonces, si yo no sospecho de sepsis, no voy a diagnosticar. Si diagnostico diarrea, deshidratación grave, como dicen, EDA grave con sepsis o EDA grave sin sepsis, no funciona.
Si diagnostico ira con neumonía, ira sin neumonía, como nos tratan de enseñar en el IEPI, no funciona, señores. Hablemos los términos como son. Shock es el término de utilizarse. Sepsis es lo que debemos buscar. Entonces, esto es muy importante porque todos ustedes, no importa el área que vayan a trabajar, van a tener pacientes sépticos. Bueno, tengo unos minutos. ¿Qué preguntas tienen? No sé si tienen alguna duda que podría ayudarles.